Aduriz és l'home tranquil. Qui diria que anava a enfrontar-se al seu Atlètic? El seu rostre transmetia serenitat. En arribar al camp, En el fútbol hay jugadores que nacen para ser estrellas, desde jóvenes destacan, rompen todos los registros y todo el mundo sabe que van a llegar lejos, pero luego están los otros, los que no llaman la atención, los que no aparecen en portadas, los que simplemente están. Arit Aduriz fue uno de ellos. Aduriz nació en San Sebastián y como muchos niños del País Vasco creció con el fútbol muy presente. Pero a diferencia de otras historias, su camino no fue el típico de un prodigio, no era el mejor de su generación, no era el jugador que todo el mundo hablaba, era bueno, pero no especial, y eso marcaría toda su primera etapa. Mientras otros jugadores destacaban desde muy jóvenes, Aduriz fue creciendo poco a poco, sin ruido, sin focos, sin expectativas enormes. Pasó por categorías inferiores, aprendiendo, mejorando, pero siempre con una sensación clara, no era una promesa. Y en el fútbol eso cambia mucho las cosas. Su camino lo llevó al Athletic Club, un club especial, un club donde la identidad lo es todo, pero incluso allí Aduriz no llegó como una estrella. No era el delantero que iba a marcar una época, era simplemente una opción más, un jugador de rotación, un delantero que cumplía. Durante sus primeros años en el fútbol profesional, Aduriz tuvo un problema muy claro, no terminaba de consolidarse, jugaba, tenía minutos, pero no destacaba lo suficiente. No era el jugador decisivo, no era el delantero que marcaba diferencias, y en el fútbol cuando no destacas empiezas a desaparecer. Su carrera empezó a moverse, cambios de equipo, nuevas oportunidades, pero siempre con la misma sensación, un buen delantero pero nada más. Pasó por clubes como el Real Valladolid y el Real Club Deportivo Mallorca, equipos donde intentaba encontrar su sitio, donde buscaba algo que todavía no llegaba, la explosión. Antes de esta etapa jugaría aún en categorías más inferiores, jugando en Segunda B con el Burgos. A esas alturas de su carrera la etiqueta era clara, Aduriz era un delantero correcto, cumplidor, útil para equipos de media tabla, pero no era una estrella, no era un jugador diferencial y nadie imaginaba lo que iba a pasar después. Si alguien hubiese analizado su carrera en ese momento habría dicho algo muy simple, un delantero más de la liga, sin grandes títulos, sin grandes momentos, sin una historia especial, pero el fútbol a veces guarda algo para más adelante, algo que nadie espera, porque cuando parecía que su carrera ya estaba definida, cuando parecía que nunca pasaría de ser un jugador correcto, todo empezó a cambiar, un cambio que no llegó a los 20 ni a los 25, llegó mucho más tarde, cuando nadie lo esperaba. Después de sus primeros años en el fútbol profesional, la carrera de Arit Aduriz parecía bastante clara, había llegado a primera división, tenía minutos y había demostrado que podía competir, pero había un problema, no marcaba la diferencia. En el Real Club Deportivo Mallorca, Aduriz empezó a tener continuidad, más minutos, más protagonismo, más oportunidades para demostrar su nivel, y poco a poco empezó a mejorar, sus números crecían, su presencia en el área era cada vez más importante y su juego empezaba a llamar un poco más la atención, pero aún así seguía sin ser una estrella, era un delantero útil, un jugador fiable, pero no el tipo de futbolista que cambia partidos por sí solo. Con el paso del tiempo Aduriz fue evolucionando, mejoró en el juego aéreo, se hizo más fuerte físicamente, empezó a entender mejor los movimientos dentro del área, pero su crecimiento era lento, muy lento. Mientras otros delanteros explotaban jóvenes, él seguía construyéndose poco a poco, sin grandes titularidades, sin grandes momentos. Su rendimiento en el Mallorca le dio una oportunidad importante, el Valencia apostó por él. Era un paso adelante en su carrera, un club más grande, más exigente, con objetivos más altos. Era el tipo de oportunidad que muchos jugadores aprovechan para consolidarse definitivamente, pero en el caso de Aduriz la historia sería diferente. El Valencia no era un equipo fácil, había presión, había competencia y había expectativas. Aduriz no llegaba como estrella, llegaba como una opción más, y eso se notó. Tuvo minutos, tuvo partidos, pero nunca terminó de asentarse como el delantero principal del equipo. Durante su etapa en el Valencia, Aduriz vivió algo que marcaría su carrera, ser un jugador secundario. No era el protagonista, no era el que decidía, era parte del equipo, pero no el centro del proyecto. Y en el fútbol eso marca la diferencia entre ser bueno y ser importante. En ese momento la percepción sobre Aduriz era muy clara. Un delantero correcto, trabajador, útil, pero lejos de ser uno de los grandes nombres del fútbol español. No estaba en las conversaciones importantes, no estaba en la élite y lo más importante, nadie esperaba nada extraordinario de él. Después de su etapa en el Valencia, su carrera volvió a moverse, otro cambio, otra oportunidad, otra etapa en la que intentar demostrar algo, pero a esas alturas parecía que su historia ya estaba escrita. Un delantero más de la liga con una carrera sólida pero sin nada especial. Si alguien hubiera analizado su trayectoria en ese momento habría pensado, esto es lo que hay, no va a cambiar, no va a explotar, no va a convertirse en una estrella, pero el fútbol tiene algo imprevisible, y en el caso de Arit Aduriz lo mejor, aún no había llegado. Después de su etapa en el Valencia, la carrera de Arit Aduriz parecía completamente definida. Un delantero correcto, experimentado, útil, pero lejos de ser una estrella, y en ese momento llegó una decisión que cambiaría absolutamente todo, volver a casa. En 2012 el Athletic Club decide apostar por él, no como una promesa, no como una futura estrella, sino como un delantero veterano. Un jugador que podía aportar experiencia, trabajo y algunos goles. Nadie esperaba mucho más, nadie imaginaba lo que iba a pasar. El Athletic al que llegaba Aduriz no era el mismo que había dejado años atrás, era un equipo que venía de competir Europa, que había alcanzado finales importantes y que tenía una identidad
necesidad muy clara. Jugadores como Fernando Llorente y Iker Muniain habían sido protagonistas, pero el equipo necesitaba una referencia, un delantero, y ahí apareció Aduriz. Desde sus primeros partidos en esta segunda etapa en el Athletic empezó a notarse algo diferente. No era el mismo jugador, había cambiado, era más inteligente, se colocaba mejor, entendía perfectamente los movimientos dentro del área, y sobre todo tenía algo que no había tenido antes: confianza. Poco a poco sus números empezaron a subir, más goles, más protagonismo, más impacto en los partidos. Lo que al principio parecía una apuesta sin demasiado riesgo empezó a convertirse en algo mucho más importante. Aduriz ya no era un complemento, empezaba a ser el delantero del equipo. Su estilo también evolucionó, ya no dependía de la velocidad ni del físico explosivo. Ahora era un delantero de área, un especialista, dominaba el juego aéreo, era muy fuerte en los duelos y tenía una capacidad increíble para anticiparse. Ese tipo de delantero suele mejorar con los años y Aduriz era el ejemplo perfecto. En San Mamés la afición empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Ese delantero que había vuelto sin grandes expectativas estaba empezando a marcar la diferencia. Cada gol aumentaba la sensación, cada partido confirmaba la idea, algo estaba cambiando. Lo más sorprendente de todo no era su rendimiento, era el momento. Aduriz no tenía 22 años, no tenía 25, tenía más de 30. Y en el fútbol eso normalmente significa lo contrario, el inicio del final, pero en su caso era justo al revés. A partir de ese momento la historia de Arita Aduriz dejó de ser normal. Ya no era un delantero más, ya no era un jugador de paso, estaba empezando a construir algo mucho más grande. Una transformación que muy pocos futbolistas han conseguido, pasar de ser uno más a convertirse en leyenda. Cuando Arita Aduriz superó los 30 años, lo lógico habría sido empezar a desaparecer. Menos minutos, menos impacto, menos protagonismo. Eso es lo normal en el fútbol, pero en su caso ocurrió exactamente lo contrario. Fue el inicio de su mejor versión. A partir de su regreso al Athletic Club, sus números empezaron a crecer de forma inesperada. Más goles, más protagonismo, más importancia en el equipo. Temporada tras temporada, Aduriz se convirtió en el referente ofensivo del Athletic. Y lo más sorprendente es que cada año parecía mejor que el anterior. Su evolución como delantero fue clave. Ya no era el jugador irregular de antes, ahora era un especialista. Dominaba el juego aéreo como pocos, era letal en centros laterales y tenía una capacidad increíble para anticiparse a los defensas. Con una le bastaba. Ese tipo de delanteros son los más peligrosos y Aduriz se había convertido en uno de ellos. Durante esos años el Athletic volvió a competir a un gran nivel y gran parte de eso tenía un nombre: Aduriz. Sus goles mantenían al equipo en Europa, sus actuaciones decidían partidos y su presencia en el campo lo cambiaba todo. Era el líder, el referente, el jugador en el que todos confiaban. En la UEFA Europa League Aduriz firmó alguna de sus mejores actuaciones, partidos donde demostraba que su nivel no era solo nacional, era europeo. Marcaba goles importantes, aparecía en momentos claves y se enfrentaba a defensas de primer nivel sin ningún problema. Era uno de los mejores. Lo que durante muchos años no había tenido empezó a llegar. Reconocimiento, su nombre empezó a aparecer entre los mejores delanteros de Europa, los medios hablaban de él, los rivales lo respetaban y la afición lo adoraba. Pero lo más increíble de todo era su edad. Su nivel lo llevó de vuelta a la selección, algo que parecía imposible años atrás. Un delantero de más de 30 años en su mejor momento regresando a la selección, y no solo regresó, rindió, marcó y demostró que su nivel estaba a la altura. En San Mamés se convirtió en algo más que un jugador, se convirtió en una leyenda. Cada gol, cada celebración, cada partido era una confirmación de algo que nadie había visto venir. Un delantero que había tardado toda su carrera en llegar a su mejor versión. Porque lo normal en el fútbol es que todo ocurra al principio, la explosión, el éxito, la fama. Pero Aduriz rompió esa lógica, lo hizo todo al revés. Cuando otros caían, él crecía. Cuando otros desaparecían, él brillaba. Y eso lo convirtió en un caso único. A esas alturas, Arita Aduriz ya había hecho algo que muy pocos jugadores consiguen: cambiar su historia. Pasar de ser un delantero normal a convertirse en una leyenda del Athletic. Pero todavía quedaba un último capítulo, uno que terminaría de cerrar su historia de una forma perfecta. Después de años haciendo lo imposible, la carrera de Arita Aduriz se acercaba a su final, pero incluso en eso su historia iba a ser diferente. Con casi 40 años Aduriz seguía en el Athletic Club, ya no era el mismo físicamente, las lesiones empezaban a aparecer, el cuerpo ya no respondía igual, pero había algo que seguía intacto: su instinto, su capacidad para aparecer en el momento justo. Y entonces llegó ese momento, el inicio de una nueva temporada. La liga acababa de comenzar, primer partido, primeros minutos, y Aduriz estaba en el campo, recibió el balón, se giró y sin pensarlo remató. Una chilena, el balón entró, gol. San Mamés explotó. No era un gol cualquiera, era un gol imposible. Un gol de esos que resumen una carrera entera. Un delantero de casi 40 años marcando uno de los mejores goles de su vida, contra el FC Barcelona. Era el final perfecto. Poco después Aduriz anunció su retirada, sin despedidas largas, sin homenajes exagerados, simple, como había sido toda su carrera, pero dejando una imagen borrable: ese gol, esa chilena, ese momento. Con el paso del tiempo su figura se hizo todavía más grande, porque su historia no era solo la de un delantero, es la de alguien que no siguió un camino normal, que no explotó joven, que no fue una estrella desde el inicio, pero que acabó siendo leyenda. En el Athletic Club su nombre ya es historia. Si alguien analiza su carrera hay algo que lo hace diferente. Lo hizo todo al revés. Pasó años siendo uno más, años sin destacar, años sin llamar la atención, trabajando. Y cuando parecía que todo estaba decidido, lo cambió todo. La historia de Arita Aduriz no trata solo de fútbol, trata de tiempo, de paciencia y de algo que no siempre se ve en este deporte: la evolución. Porque no todos los jugadores explotan a los 20, algunos lo hacen cuando nadie lo espera. Porque al final la pregunta no es si Aduriz fue bueno, la pregunta es otra: ¿cuántos jugadores conoces que hayan sido mejor después de los 30? Yo tengo uno en mente.